Buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe, ¿todo bien y usted? Bien, gracias, muy bien. Entonces vamos a proseguir con la clase de diluciones que habíamos comenzado la semana pasada, específicamente el jueves. Ahora esta clase pues sí nos vamos a dedicar más a ver los cálculos finos y la elaboración de las fórmulas que ustedes tienen que utilizar para lograr entender y lograr aplicar los cálculos matemáticos que están alrededor de las diluciones. Antes de proseguir, quisiera preguntarles si a alguien le quedó alguna duda de lo que discutimos la semana pasada con respecto a la utilidad, el propósito, la lógica de por qué tenemos que hacer diluciones. Profe, yo tengo una duda. Claro, decime. Es que los compañeros lo consultaron, pero igual a mí no me quedó como muy claro, porque no sé si hay como un rango de cantidad de disoluciones que hay que hacer para que nos quede como entre 250 y 25. Ejemplo, qué sé yo, que estemos trabajando con X bacteria y que con esa bacteria en específico o en general haya como algún rango de cantidad de soluciones que haya que hacerle para que nos quede en ese rango. Sí, muy buena pregunta. Realmente cuando estamos haciendo diluciones y cuantificación de bacterias, lo hacemos porque no tenemos idea de cuántas bacterias hay en una muestra en particular. ¿Ok? Sin embargo, uno sí maneja una idea aproximada del rango de bacterias que se puede encontrar. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando una muestra de agua de consumo humano, uno podría, en base a la experiencia, saber que si está poco contaminada, tiene 1000 bacterias por mililitro. Y si está muy contaminada, tiene 1.000.000 de bacterias por mililitro. ¿Ok? Ese sería como el rango inferior y el rango superior. Utilizando esos rangos, uno puede hacer un esquema de diluciones, que es lo que vamos a tratar de aprender ahora, de tal manera que uno haga las suficientes diluciones y se garantice de que alguna cae en el rango entre 25 y 250 UFC por mililitro. ¿Ok? Entonces, sí, es muy buena pregunta. Como no sabemos, tenemos que generar un rango lo suficientemente amplio para hacer el mejor esfuerzo de caer en ese rango contable. Esa es un poco la idea. En el laboratorio, generalmente lo que hacíamos es que les dábamos a ustedes una solución de bacterias muy concentradas, con 1 por 10 a la 11 bacterias por mililitro, y les pedíamos que hicieran un esquema de dilución. Y generalmente les brindábamos 7 tubos para que ustedes hicieran el esquema como quisieran. Y de lo que yo puedo recordar, todas las ocasiones, los esquemas que realizaron, lograron caer alguna de las diluciones en ese rango. Entonces, ¿qué te puedo decir? Obviamente uno no quiere hacer un esquema de diluciones en el que tengas 20 tubos, porque es muy laborioso y gastas muchos reactivos. Pero de 5 a 10 tubos, estoy seguro que vos podés cubrir bastantes rangos de diluciones y asegurarte que alguno sea contable. Sobre todo si hacemos diluciones decimales, que es lo que vamos a practicar hoy. ¿Ok? Gracias, profe. No, gracias ¿Profe? a vos. Sí. Solo un comentario, y verdad que, bueno, en ese caso, si hacemos 5 diluciones, el último volumen de transferencia, es importante guardarse por si hay que hacer más, ¿verdad? Sí y no. Vamos a ver. Uno hace un esquema de diluciones y uno lo platea, ¿verdad? Y tiene que esperarse al día siguiente para que crezcan las colonias y pueda contar. Entonces, realmente no tiene mucha utilidad guardarlo, porque al día siguiente, si no te sale contable, esa dilución ya no te va a servir. ¿Por qué? Porque la cantidad de bacterias después de 24 horas en un tubo va a variar. Ya sea que lo dejes a temperatura ambiente, con suerte se multiplican y hay más, o alternativamente lo pones a 4 grados y se te mueren y hay menos, ¿verdad? Entonces, te serviría si lo podés cuantificar inmediatamente, pero como la cuantificación real la vamos a saber hasta el día siguiente, entonces tal vez no es tan útil. No sé si se entiende. Sí, profe, gracias. Entonces, para ese caso, o sea, cuando hacemos esto, no es necesariamente que hagamos réplicas, como por si hay un error en la primera o algo así,
para saber que si ese tubo, el quinto tubo en las dos, me doy en rango. O sea, no es necesario hacer réplicas. Es muy buena pregunta. Siempre esto es un experimento biológico y los experimentos biológicos tienen mucha variabilidad. Entonces siempre es importante hacer réplicas, mínimo hacer triplicados. ¿Ok? Y se procesan los triplicados en paralelo. Entonces, vos haces tu esquema de dilución y lo haces 3 veces, lo plateas 3 veces y cuantificas 3 veces, todo en paralelo. Desde que comenzás a hacer las diluciones hasta que haces los plateos y los conteos. ¿Ok? ¿Queda claro? Ah, ok, entonces sí se hace réplica, pero al mismo tiempo, no dejamos pasar tiempo, al mismo. Sí, de una vez, exactamente. Ok, De una gracias. vez. No, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta antes de que avancemos un poco? Muy bien. Si no, en cualquier momento igual me siguen interrumpiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir con el esquema de la pizarrita. Vamos a ponerla por acá. Muy bien. Voy a recapitular un poco el cálculo básico y el esquema básico, ¿verdad? Vamos a tener siempre, ya me compré el lapicerito, entonces espero que los dibujos queden un poquito mejor. Vamos a tener siempre el cultivo original, ¿ok? Cultivo original. Y vamos a tener un tubo secundario que tiene una cantidad de volumen, del volumen del diluyente. ¿Ok? Siempre la dinámica de la dilución, nada más recordamos que vamos a pasar una cantidad de volumen que le vamos a denominar volumen inicial del cultivo original que tiene una concentración X que queremos calcular. Tomamos el volumen inicial y lo depositamos en el tubo con el diluyente. Recordemos que el diluyente siempre va a ser solución salina estéril, PBS estéril, agua estéril. ¿Ok? Mezclamos bien y vamos a tener 2 volúmenes. Entonces, vamos a tener el volumen inicial y el volumen final. El volumen final. Este lapicito no está muy bueno. Vamos a ver. Vamos a tener volumen inicial. Y el volumen final, que va a ser igual al volumen inicial más el volumen del diluyente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a manejar siempre esos 2 volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nada más para que entendamos. La cantidad de bacterias que originalmente teníamos en el volumen inicial, cuando realizamos el proceso, van a estar distribuidas en un volumen mucho más grande, que es el volumen final. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decimos que estamos diluyendo. Tenemos la misma cantidad de bacterias en ambos casos, pero en el volumen inicial están concentradas en un volumen muy pequeño y después la ponemos en un volumen muy grande. ¿Ok? Cuantitativamente queremos saber cuánto diluimos de aquí para acá. Y para eso tenemos 2 índices, que fue lo que vimos la semana pasada, el cuántas veces diluí o el factor de dilución. ¿Cuántas veces diluí algo? Si yo agarro el volumen final y lo divido entre el volumen inicial, sé cuántas veces diluí. El inverso de eso, o sea, esta fórmula al revés, volumen inicial entre el volumen final, me da lo que se llama como el factor de dilución. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Esto es recapitulación de la semana pasada. Muy bien, ahí están esas fórmulas. Vamos a borrar. ¿Qué tal el lapicito? ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Excelente, muy bien. Vamos de nuevo. Muy bien. Entonces, yo hago una dilución. En este caso, pusimos el ejemplo de una dilución simple. Nuevamente, cultivo original, el tubo donde voy a diluir,
que tiene un volumen de diluyente. Esta es una D. Hago la dilución. Y una vez que hago la dilución, ya cumplí esta es una dilución simple, un solo paso. Después viene un elemento muy importante, que es el elemento del plateo. ¿Ok? Tengo que tomar una porción de este tubo, depositarla en una placa de Petri que tiene medio cultivo, incubarlo generalmente 24 horas. Ahora, habrán bacterias que crecen muy despacio, entonces hay que incubarlo más tiempo. Y después de ese tiempo, entonces vamos a obtener colonias que vamos a contar. ¿Verdad? Colonias que contamos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que con estos elementos de acá vamos a tener otras unidades. Aquí vamos a tener un volumen de plateo. Le vamos a poner VP. ¿Ok? Después de que pasa el periodo de incubación, vamos a tener cierto número de colonias. Y si ese número de colonias está entre 25 y 250, lo vamos a contar. Si está a menos de 25, ya dijimos que lo descartamos. Si hay más de 250, lo descartamos. Siempre con un rango que vamos a aceptar, porque si la diferencia no es muy grande y no tenemos ningún otro tubo, pues lo usamos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener el número de colonias. ¿Ok? Entonces, vean que NC es número de colonias. Número de colonias, UFC. Y el VP es un volumen. Lo vamos a expresar generalmente en mililitros. ¿Ok? Si yo hago, tenemos una pregunta de Tania. A ver, Tania. Tal vez es un poco tonta, pero ¿cómo yo sé el número? ¿Cuántos los puntitos que salen? Exacto, y no hay, nada, para nada las preguntas son tontas, para nada, jamás. O sea, sí tengo que contar como los puntitos que salen ahí para saber si está en el rango, o cómo saco yo eso. Exactamente, entonces nada más para que quedemos claros, el día que yo hago el experimento, yo cuando deposito este volumen de acá, yo estoy depositando bacterias aquí, pero no las veo porque son muy pequeñitas. Si yo incubo 24 horas, estas bacterias van a generar colonias y esas colonias sí las veo. Entonces yo cuento el número de círculos que son colonias y determino si ese número está entre 25 y 250. Si cumplo eso, entonces lo utilizo. ¿Queda claro? Sí, profe, es que no me quedó claro, no sabía si era contando directamente esos puntitos. Contando directamente, y es un número fácilmente contable. Van a ver cuando vayamos al laboratorio que 300 colonias se cuentan muy bien en un plato, perfectamente. Entonces, no se necesita ningún aparato automatizado ni nada, sino que uno toma la placa y en la parte de atrás va marcando para no contar dos veces la misma colonia y uno lo cuenta fácilmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos dos valores. Número de colonias y el valor que plateamos, el volumen que plateamos. ¿Ok? Con esos dos valores podemos calcular un número muy importante, que va a ser la concentración en este tubo. En este tubo de aquí podemos calcular la concentración. La concentración en este tubo va a ser igual a el número de colonias entre el volumen que yo plateé. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la concentración siempre va a ser UFC por mililitro. Entonces aquí tenemos número de colonias y aquí tenemos volumen. ¿Lo ven? Entonces, en un esquema simple de dilución, yo puedo calcular cuánto diluí acá y puedo calcular cuál es la concentración en ese tubo. ¿Entienden?
Vamos a poner un ejemplo. Profe, Sí, UFC, dígame. arriba de mililitros, ¿qué es lo que hay? Es que no entendí. Claro, claro. ¿En cuál parte? Creo que era como UFC, algo así, pero Claro, claro. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un esquema. ¿Te parece si lo hago con números? Y tal vez queda más claro. Muy bien, vamos de nuevo. Entonces, cultivo original, ¿ok? Vamos a decir que el tubo con el diluyente tiene 9 mililitros, ¿ok? Y vamos a pasar de aquí a acá 1 mililitro, ¿ok? Hacemos la dilución, mezclamos bien y vamos a tomar 1 mililitro para platear. Lo depositamos en la placa de Petri, incubamos y al día siguiente me van a salir 40 UFC, o sea, 40 colonias. ¿Entienden? Es exactamente el mismo esquema anterior, pero ahora tenemos números reales. ¿Ok? Vamos a ver. Calculemos primero para este esquema sencillo cuántas veces diluí. ¿Cuántas veces diluí? Va a ser igual al volumen final entre volumen inicial. ¿Cuál es el volumen final? 10 mililitros. Excelente. 10 mililitros. ¿Volumen inicial? 1. Excelente. 1 mililitro. Se van las unidades. 10 entre 1 es 10. ¿Ok? ¿Qué significa ese 10? Ese 10 significa que diluí 10 veces. Que hice una dilución de 1 en 10. Que el tubo 1, este tubo, el tubo 1, está 10 veces más concentrado que el tubo 2. O que el tubo 2 está 10 veces más diluido que el tubo 1. Ese montón de cosas nos dice que tenemos un factor o un cuántas veces diluir de 10. Vean qué montón de cosas podemos derivar. ¿Ok? Entonces ya calculamos el cuántas veces diluir. Ahora vamos a calcular la concentración en este tubo. Vamos a poner la concentración en el tubo 2. ¿Les parece? Muy bien. La concentración en el tubo 2 va a ser igual a el número de UFC, o sea, 40, entre el volumen que plateé, o sea, 1. Esto es UFC entre mililitros. ¿Ok? Entonces, 40 entre 1, aquí está muy sencilla la operación matemática, 40 entre 1 es 40. Entonces, la concentración en el tubo 2 es 40 UFC por mililitro. ¿Queda claro? Ok. Creo que está sencillo. Vamos directo, pero lo vamos a repetir varias veces para que te digan. Gracias, quedó claro. Perfecto, muy bien. Ahora, vean que hasta el momento, sí, muy interesante, ya sabemos la concentración en este tubo. Pero realmente lo que queremos es saber la concentración en el tubo original, la concentración 1. Si tenemos la concentración 2 y tenemos el cuántas veces diluí, ¿cómo con estos dos valores podemos llegar a este valor? A ver, ¿quién me puede sugerir una fórmula? Profe, no podemos usar, bueno, tenemos el volumen de ambos y la concentración del tubo 2. ¿Podríamos usar la fórmula de concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2? No, en este caso no. En este caso no, porque realmente el volumen del cultivo original puede ser cualquier volumen y no nos va a afectar la concentración. Puede ser 1 litro o puede ser 1 mililitro. ¿Ok? Ahora, pensemos en los valores que tenemos. Tenemos la concentración de este tubo,
¿verdad? El tubo número 2, ¿lo ven? De este tubo. Ahí lo estoy señalando. Y sabemos que este tubo, el tubo número 1, está 10 veces más concentrado que el tubo número 2. O sea, tenemos la concentración 2 y tenemos el cuántas veces diluí. Con esos dos factores, tratemos de buscar una fórmula que nos diga cuántas veces más concentrado está, cuál es la concentración del tubo 1 con respecto al tubo 2. Entonces, la concentración en el tubo 1 sería igual a ¿qué? A ver, alguien que sugiera otra fórmula. Profe, ¿Sí? ¿no sería la concentración 2 sobre cuántas veces diluí? Concentración 2, casi, por cuántas veces diluí. Por. Ok. Pero muy bien, por ahí va. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a sustituir. La concentración 1 entonces sería igual a la concentración 2, que es 40, por cuántas veces diluí, que es 10, y me da 400. Y vean que 400 es un número que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si la concentración 1 es 400 y la concentración 2 es 40, vean que tiene sentido. 400 es 10 veces más que 40. O sea que el tubo número 1 está 10 veces más concentrado que el tubo número 2. ¿Entienden? Se me hizo un despelote la pizarra, ¿verdad? Vamos a Sí se hacer entiende, profe. Perfecto. Voy a hacer otro ejemplo y entonces ustedes me van a guiar. Y ahora empezamos con interrogatorios aleatorios, así que preparados todos, para que se ponga más bonito. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con otro esquema. Cultivo original. El tubo con el diluyente, seguimos con diluciones simples. Y vean que el tubo con el diluyente le vamos a poner 3 mililitros. Vamos a pasar de aquí a acá 1 mililitro. Y vamos a platear, para irlo poniendo más interesante, vamos a platear 0,5 mililitros. ¿Ok? Después del plateo, lo ponemos en la placa de Petri, incubamos, y nos van a salir 100 UFC. ¿Ok? Vean el esquema simple, sencillo, sin mucho recoveco. Muy bien. Entonces, vamos a buscar a ver quiénes nos acompañan aquí. A ver, tú. Carolán Huertas. Sí, profe. ¿Cómo le va, Carolán? Muy bien, Carolán. Entonces, nos vas a ayudar con el cuántas veces diluí. ¿Cuántas veces diluí en este caso sería igual a qué? La concentración final sobre el volumen final entre el volumen inicial. Perfecto, ok. Volumen final entre volumen inicial. ¿Cuál es el volumen final? 4. Excelente. ¿Volumen inicial? 1. ¿Cuántas veces diluí? 4. Excelente. Muy bien. Gracias, Carolán. Entonces, vean que el tubo 1 está 4 veces más concentrado que el tubo 2. O el tubo 2 está 4 veces más diluido que el tubo 1. Eso lo derivamos, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Minor Chávez. Sí, profe. ¿Cómo te va, Minor? Bien. Excelente, muy bien. Ayúdame con la concentración 2. Claro. La concentración en el tubo 2. Serían 1000. ¿1000 qué? No, 100, perdón. 100, excelente, muy bien. 100 entre 1. ¿Entre? 1. ¿Por qué 1?
o más bien 0.5. Excelente, 100 Ajá. entre 0,5. ¿Cuánto da eso, Minor? 200. Excelente. Entonces, la concentración 2, o sea, la concentración en este tubo, es de 200 UFC por mililitro. Calculemos ahora la concentración 1. Y para eso, vamos a pedirle ayuda a Sergio Araya. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, profe. Pura vida. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos la concentración 1? La concentración del tubo 2, ¿por cuántas veces diluí? Excelente. Entonces, Entonces, ¿los números? 200 UFC entre mililitro por 4, y eso da 800. Excelente. UFC entre mililitro. Excelente. 800 UFC por mililitro. ¿Lo ven? Tiene su procesamiento mental, pero es un cálculo matemático relativamente directo. Me interesa dos cosas. Que sepan las fórmulas, pero es más importante aún poder derivar bien las fórmulas. Si uno se sabe las fórmulas de memoria y de repente se confunde, ¿qué podría ocurrir? Que la concentración 1 y la concentración 2 no tengan los valores esperados. Vean que en este caso la concentración 1 es mayor a la concentración 2. Eso tiene lógica. ¿Estamos de acuerdo? Hay una lógica. Si usted les da al revés, entonces estamos mal. Vean que este tubo siempre tiene que estar más concentrado que este tubo. ¿Ok? ¿Queda claro? Vean qué interesante también. Dijimos que el cuántas veces diluí lo calculamos dividiendo el volumen final entre el volumen inicial. Pero resulta que también podemos calcular un cuántas veces diluí. Esto es un igual. Utilizando la concentración inicial sobre la concentración final. Vean que en este caso la concentración inicial, la concentración 1, es 800. La final es 200. Y 800 entre 200 da igual a 4. Entonces me sale exactamente el mismo cuántas veces diluí. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces tenemos dos maneras de llegar al mismo resultado. ¿Ok? Es una fórmula que eventualmente les puede ser útil. Vean que generalmente partimos del hecho de que no conocemos esta concentración, ni esta. Entonces no vamos a utilizar esos valores porque no los tenemos. Pero podría presentarse algún problema en el cual usted le diga la concentración final y la concentración inicial, y ahí usted puede calcular cuántas veces diluyó. ¿Queda claro? Muy bien. Doctor, una pregunta. Claro, dígame. ¿Y el factor de disolución no lo vamos a usar en los problemas? Claro, voy exactamente a tocar el punto del factor de dilución. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hagan problemas, vamos a hacer el esquema básico otra vez, cuando ustedes hagan problemas. Entonces, vamos a ponerle números. Este es 9, una dilución decimal, que son de las que más se utilizan. Este es 1, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas veces diluí? Diluí volumen final 10 entre inicial 1, diluí 10 veces. El compañero pregunta del factor de dilución. ¿Cuál sería el factor de dilución? El inverso. 1 entre 10, que es igual a 0,1. ¿Ok? Ahora, si yo voy a calcular, tengo la concentración 1 y tengo la concentración 2. Y habíamos dicho que si vamos a utilizar el cuántas veces diluí,
Entonces yo la concentración 1 la calculo con la concentración 2 por el cuántas veces diluí. ¿Verdad que sí? Lo que acabamos de ver. Si queremos utilizar el factor de dilución, como el factor de dilución es el inverso, la operación que se tiene que hacer es la inversa. Si vamos a utilizar el factor de dilución, sería la concentración 1 es igual a la concentración 2 entre el factor de dilución. Ya me quedé aquí sin espacio. Concentración entre el factor de dilución. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen la libertad de utilizar uno u otro. Cualquiera de los dos los pueden utilizar. Pero tienen que saber que si utilizan uno, tienen que multiplicar, y si utilizan el otro, tienen que dividir. ¿Queda claro? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de la dilución simple? Ok. Si no hay preguntas de la dilución simple, que lo vamos a practicar varias veces, vamos a pasar a diluciones seriadas. Diluciones seriadas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué son diluciones seriadas? Es cuando usted tiene su cultivo original y coloca varios tubos en serie. Pongamos 3 tubos para hacer un esquema sencillo. Y estos tubos en serie van a tener un volumen. Ojo, que el volumen generalmente uno por facilidad es el mismo en todos los tubos. Pero no necesariamente tiene que serlo así. Usted puede poner un volumen acá y otros volúmenes acá. Puede hacer las combinaciones que usted guste. ¿Ok? Después de esto, usted va a pasar de aquí a acá, mezcla, pasa de aquí a acá, mezcla y pasa de aquí a acá. Entonces, vean que en este caso hizo 3 diluciones en serie. 3 diluciones en serie. ¿Ok? Entonces, antes de ver cómo manejamos los cálculos aquí, les voy a preguntar, ¿por qué creen ustedes que uno utiliza diluciones seriadas en lugar de hacer una dilución más amplia de un solo tiro? ¿Por qué utilizaremos diluciones seriadas? ¿Alguien puede pensar cuál es la razón de esto? Para ir disminuyendo la carga de los microorganismos. Claro, las diluciones siempre lo hacemos para disminuir la carga. Pero ¿por qué seriadas? ¿Por qué no hacemos una solución, una sola dilución grande? Por ejemplo, yo siento a ver, dígame. que, digamos, costaría mucho hacer una disolución como directa porque, o sea, está muy concentrada la cantidad de bacterias. Entonces, por más, digamos, menor cantidad que se tome un volumen inicial, igual van a haber demasiadas bacterias como para poder hacer un conteo. ¿Entienden lo que acaba de explicar? Su nombre es Sirleni. Correcto. ¿Entienden lo que explicó Sirleni? Tenemos la problemática de que generalmente el tubo original, al menos en el caso de las diluciones bacterianas, va a tener un número muy grande de bacterias. Imagínense que un cultivo tenga 1 por 10 a la 8 bacterias por mililitro. Digamos que ese es el cultivo original. Digamos que vamos a platear 0,1 mililitro. ¿Ok? Si no hacemos ninguna dilución y plateamos 0,1 mililitro, nos van a salir 1 por 10 a la 7 bacterias en la placa, lo cual es absolutamente incontable, ¿verdad? Nos pasamos del exceso de 250. Entonces, realmente, para estar en el rango de 100 colonias en la placa, probablemente yo tenga que diluir esto más o menos 1 por 10 a las 6 veces. O sea, ¿cuántas veces diluir? Sería 1.000.000 de veces.
¿Ok? Y esa es una dilución muy grande. ¿Cómo puedo hacer una dilución de 1 en 1.000.000? Puedo tomar 1 mililitro del cultivo original y depositarlo en un recipiente que tenga 1.000.000 de mililitros. O sea, esto sería como una piscina. ¿Entienden? Sería extremadamente complicado. Para hacer una dilución de 1 en 1.000.000 en un solo paso, este recipiente es enorme. Tiene que ser un estañón, tiene que ser una piscina, tiene que ser un tanque de estos en los que se transportan líquidos. Imposible. Sin embargo, esa misma dilución de 1.000.000 la podemos hacer con diluciones seriadas, utilizando 8, 9, 10 tubos en una gradilla con muy poco material. ¿Entienden? Entonces, como la concentración es tan amplia, no se pueden hacer diluciones en un solo paso, porque tenemos una imposibilidad física. Este recipiente debería ser muy grande. Entonces recurrimos a las diluciones seriadas. ¿Queda claro? Ok. Entonces, por eso es que hacemos diluciones seriadas. Entonces, partimos de eso para que nos vayamos entendiendo. Ahora, entonces tenemos que entender cómo manejamos los cálculos, porque ya sabemos cómo hacemos los cálculos para una dilución simple. Pero entonces vamos a poner diluciones seriadas. Vamos a hacer en este caso, para irnos acostumbrando a diferentes esquemas, vamos a hacer diluciones dobles. ¿Ok? Diluciones dobles es cuando el factor de dilución o el cuántas veces diluí es de 2 veces. Cuando diluyo algo siempre a la mitad. Entonces pongamos que aquí tenemos cada uno de esos tubos con 1 mililitro. Y vamos a tomar del cultivo original 1 mililitro, mezclamos, pasamos acá, otro mililitro, mezclamos, pasamos acá, otro mililitro y mezclamos. ¿Ok? Entonces, vean que aquí tengo realmente no un solo cuántas veces diluí o no solo un solo factor de dilución, sino que tengo 3 procesos de dilución. ¿Cuánto diluí de aquí a acá? Del tubo original, vamos a rotular los tubos acá, tenemos 1, 2 y 3. Entonces, en el proceso de dilución 1, ¿cuál será el cuántas veces diluí? El proceso de dilución 1. ¿Cuál es el volumen final? 2. Excelente. ¿Volumen inicial? 1. Consulta. ¿Cuántas veces diluí? 2. Excelente. ¿Alguien hizo una pregunta? Yo, Sí, dígame. fuera de los cálculos, a la hora de hacer el experimental, ya en vivo, cuando echamos el mililitro, ¿lo dejamos accionar solo o hay que menear el tubito? Hay que hacer un esfuerzo por disolverlo. Porque realmente vean que las bacterias, aunque son muy pequeñas, no se disuelven en el agua. Entonces realmente es una suspensión de bacterias, no es una solución de bacterias. Si usted agarra un poco de agua, le echa azúcar, revuelve, se le disuelve. Pero las bacterias son particuladas, entonces usted tiene que agitarlo para que se distribuyan homogéneamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hacemos una tablita de cuántas veces diluí, resulta que aquí diluí 2 veces. ¿Ok? En el paso número 1, diluí 2 veces. ¿Cuántas veces diluí en el paso número 2? ¿Cuál es el volumen final? Es el mismo anterior. 2. Volumen inicial, como es una dilución seriada simple, en que todos los volúmenes son iguales, esto es igual. 2. Entonces, el cuántas veces diluí en el segundo paso es 2. Y en el tercer paso tenemos exactamente la misma situación. 2 entre 1, 2. Y entonces aquí diluí 2 veces. ¿Lo ven?
Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos 3 diluciones simples, 3 pasos simples, y cada vez que hicimos una dilución de esas, diluimos 2 veces. ¿Queda claro? Pero ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Cuántas veces diluí de aquí, acá? ¿Cuál fue la dilución total? ¿Cuál fue la dilución total? ¿Cuántas veces diluí? Total. ¿Cuántas veces? Resulta que el cuántas veces diluí total es igual a la multiplicación de los factores individuales. O sea que en este caso, el cuántas veces diluí total sería igual a 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, en 3 pasos, y cada uno de esos pasos con una dilución de 2 veces, me hacen una dilución total de aquí a acá de 8 veces. ¿Entienden? A ver, ¿cuánto diluí del tubo original al tubo número 2? ¿Alguien me lo puede decir? De aquí a acá, ¿cuántas veces diluí? 4. Excelente. 2 por 2 es 4. ¿Queda claro? Vamos a poner otro ejemplo. Sí, profe. Vamos a poner otro ejemplo un poquito más complicado. Pero vean que es que está bastante sencillo esto. ¿Está sencillo o no? ¿Se va entendiendo? Vamos a hacer otro esquema. Vamos a ver. Tenemos tubo original. ¿Ok? Tubo número 1. Tubo número 1 va a tener 4 mililitros. No voy a poner unidades porque como en la pizarrita está muy pequeña, entonces se me hace un despelote al final. Tubo número 2 va a tener 9 mililitros. Tubo número 3 va a tener 1 mililitro. ¿Ok? Y vamos a hacer la dilución, para no complicarnos mucho en este caso, pasando 1 mililitro, pasando 1 mililitro y pasando 1 mililitro. ¿Ok? Vamos a tener tubo número 1, tubo número 2, tubo número 3. ¿Ok? A ver, ¿cuántas veces diluí 1? Vamos a buscar algún voluntario obligado. Paola Monge, ¿cómo le va, Paola? Hola, profe Jensen. Bien, gracias. Vamos a ver, Paola, ¿cuántas veces diluí 1? Este primer paso, ¿cómo lo calculo? ¿Volumen final? Volumen final entre volumen inicial. Y eso Ajá. sería 5 entre 1. Excelente. O sea, muy bien. 5. Excelente. Muchas gracias. Calculate, ya que estamos con vos, el volumen de cuántas veces diluí, perdón, cuántas veces diluí, 2. Volumen final. 10. Inicial. 1. Y esto da. 10. Perfecto. ¿Y el tercero? 1. Da 1. No, vamos a ver, volumen final. 2, cierto, da 2. Eso, muy bien. Inicial. 1. Entonces aquí tenemos 2. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Entonces, vean que en el primer paso tenemos, vamos a poner, acuérdense, 5, 10 y 2. Si hacemos una tablita, vamos a tener en el cuántas veces diluí, vamos a tener 5, 10 y 2. ¿Ok? En el primer paso diluimos 5 veces, en el segundo paso diluimos 10 veces y en el tercer paso diluimos 2 veces. ¿Ok? ¿Cuántas veces diluí del tubo original a
el tubo número 2? ¿Algún voluntario? ¿Cuántas veces diluí? Del original al tubo número 2. 50. Excelente. ¿Y cuántas veces diluí? Perdón por ese 50 tan horrífico. Vamos a corregirlo. 50. ¿Cuántas veces diluí del tubo original al tubo número 3? 100. Excelente. ¿Ven qué fácil está esto? Facilísimo. 100 veces. ¿Entienden? Entonces el factor de dilución es la multiplicación de los factores de dilución individuales. Esto aplica tanto para el factor de dilución como para el cuántas veces diluí. Ustedes pueden sacar el inverso de 5, que sería 1 entre 5, el inverso de 10, que es 1 entre 10, y el inverso de 2, que es 1 entre 2, y realizan la misma multiplicación y les da el factor de dilución acumulado. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. Vamos bien hasta acá. Ok, aquí habíamos dicho que era el factor de dilución. Vamos a ver. Tenemos el cultivo original, factores de dilución. Teníamos 5, 10 y 2. Muy bien. Ahí tenemos un esquema complejo. Ahora, vean qué interesante cómo le ponemos otro elemento adicional. Hacemos el esquema completo, pero vamos a platear todos los tubos que generamos, todos los tubos que diluimos. ¿Ok? Tomamos de este, tomamos de este y tomamos de este. ¿Ok? Digamos que de cada uno tomamos 0,5 mililitros. 0,5, 0,5. ¿Ok? Plateamos. Muy bien. Después de incubar, resulta que aquí hay 800 colonias. Cuando contamos aquí, contamos 150. Y cuando contamos en este, contamos 3. Ok. Utilizando el criterio del rango contable, ¿cuál de los 3 plateos nos sirve? ¿El 1, el 2 o el 3? El segundo. Excelente. Este es el que nos sirve. Este no nos sirve y este no nos sirve. ¿Verdad que sí? Entonces, con este valor, podemos calcular la concentración en cuál tubo. ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 2. Excelente. Entonces, como solo este nos sirve, solo podemos calcular la concentración 2. ¿Verdad que sí? Ahora vean qué interesante. ¿Cuál era la fórmula para calcular la concentración original? Era la concentración del tubo diluido por el cuántas veces diluí. Como no tenemos esta concentración, este tubo no nos sirve. Como no tenemos esta concentración, este tubo no nos sirve. Entonces utilizamos la concentración 2. La concentración original va a ser esta de acá. ¿Cuál es la concentración en el tubo? ¿Cuál es la concentración en el tubo número 2? Alguien que me la pueda decir. ¿300, profe? Excelente, excelente, muy bien. Entonces la concentración en el tubo 2 es 300. ¿Qué utilizamos de cuántas veces diluí? ¿Cuántas veces diluí vamos a utilizar? Vean que tenemos 3. 5, 10 y 2. Pero tenemos que utilizar un cuántas veces diluí acumulado. ¿Cuál utilizamos? ¿El cuántas veces diluí de este tubo o de este tubo? El 50, el segundo. El segundo. Entonces, si estamos utilizando la concentración del segundo tubo, tenemos que utilizar el cuántas veces diluí acumulado hasta el tubo que utilizamos.
Ya este no nos interesa, este era 100. El acumulado hasta acá era 50 y este era 5, entonces utilizamos 50. Entonces, 300 por 50 nos va a dar la concentración original. Y esto va en la línea, y a este nivel, viendo esa pizarra que está tan desordenada, me disculpo, ¿verdad? Porque ya no se entiende nada, pero bueno, más adelante si recapitulan la charla, creo que se puede reconstruir y tratar de entender. Pero lo importante acá es que vean que generamos un esquema completo de dilución, plateamos todos los tubos, pero a nivel de los cálculos solo vamos a utilizar aquel que esté en el rango contable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Ok. Vamos a poner un ejemplo de diluciones decimales seriadas. ¿Ok? Vamos a ver. Profe, Sí, dígame. el factor de dilución acumulado era que se multiplicaban en sí, eran los... Exactamente. Exactamente. Va multiplicando. Entonces, diluciones seriadas. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el original. Y aquí vamos a tener el tubo 1, el 2, 3, 4 y el 5. Cada uno de ellos con 9 mililitros. Y vamos a pasar 1 mililitro en cada uno de los pasos. Aquí 1 mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro. ¿Ok? Vamos a ver cuántas veces diluí. ¿Cuántas veces diluí individuales? ¿Cuántas veces diluí del tubo original al tubo 1? ¿Volumen final? 10. ¿Inicial? 1. 10 entre 1. 10. 10. Y como eso lo repetimos un montón de veces, del tubo número 1 al tubo número 2 diluimos 10 veces. Del 2 al 3, 10 veces. Del 3 al 4, 10 veces. Y del 4 al 5, 10 veces. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver el cuántas veces diluí acumulado. ¿Cuánto diluí del tubo original al 1? 10 veces. Del tubo original al 2, 10 por 10, que es 10 a la 2. Del original al 3, 10 por 10 por 10, que es 10 a la 3. Y así sucesivamente, 10 a la 4, 10 a la 5. ¿Lo ven? Entonces tengo un esquema global en el cual calculo las diluciones individuales y después la dilución acumulada. ¿Ok? Plateo todo lo plateo. No voy a hacer el dibujito para que me quepa. Y cuento las UFC al día siguiente. Voy a platear, siempre es importante saber qué volumen plateé. Voy a platear 0,1 mililitro. O sea, de cada uno de estos tubos, después de que hice la dilución, de cada tubo voy a tomar 0,1 mililitro y lo plateo. Muy bien. Entonces, resulta que el tubo número 1 tiene incontables. Hay tantas colonias que no las puedo contar. El tubo número 2 tiene incontables. El tubo número 3 tiene 700. Tubo número 4 tiene 70. Y el tubo número 5 tiene 7. Ok. ¿Cuál de los 5 tubos me sirve para el cálculo? 4. 4. 4, excelente. ¿Cuántas veces diluí acumulado voy a utilizar para el cálculo? 10 a la 4. Excelente.
¿Y cuántas UFC voy a utilizar para el cálculo? 70. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la concentración en el tubo número 4? ¿Cómo calculo la concentración? ¿Cuál era la fórmula? UFC entre mililitros del plateo. Exacto. Entonces sería, dígame los números. 70 Ajá. entre 0,1. Ok, ¿y esto da? 700. Excelente. ¿Cuál es la concentración en el tubo 0? Que es lo que quiero saber. ¿Cuál era la fórmula? La concentración del tubo diluido por el cuántas veces diluí. ¿Cuál tubo diluido voy a utilizar? Habíamos dicho que el 4. Esa es la 4. Perfecto, el 4, muy bien. Entonces, ¿cuál es la concentración en el tubo 4? La acabamos de calcular. ¿Cuánto es? 700 UFs entre mililitros. 700, perfecto. 700 por ¿cuántas veces diluí hasta el tubo 4? 10 a la 4 era. 10 a la 4, excelente. 10 a la 4. Y entonces, el cuántas veces diluí es igual a 7 por 10 a la 6. ¿Verdad que sí? Porque 700 es igual a 7 por 10 a la 2. 7 por 10 a la 2 por 10 a la 4, sumo los exponentes y me queda 7 por 10 a la 6. Entonces, el tubo original tiene 7 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Queda claro? Vean que esta sí me quedó muy bonita, muy ordenadita. Sáquenle foto. ¿Se entiende? Muy Sí, bien. profe. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a hacer, ya con esto les di el esquema básico para todos los cálculos que se requieren hacer. Ya con estas fórmulas lo que queda es practicar. Entonces, les sugiero que resolvamos 1 o 2 ejercicios juntos ahora de los que vienen en el folleto y que ya después ustedes arranquen. Como esto es de mucha matemática y la matemática pues hay que practicarla, hay que entenderla y ustedes se van a enfrentar, yo les recomiendo para la tarea les pedí 3, pero les recomiendo que los hagan todos completos, para que entiendan cómo se puede ir para arriba y para abajo con los problemas, ¿ok? Pero vamos a resolver 2 para que ustedes vayan viendo la lógica de los problemas, después comienzan a resolverlos y lo que sí tenemos que planear es porque generalmente es una materia que genera dudas, entonces tenemos que ver cómo las evacuamos, porque no es algo que podamos hacer por WhatsApp o por correo, es algo que nos tenemos que sentar así, pero tampoco sería muy tedioso empezar a hacerlo uno por uno. Entonces yo quiero que hagan los problemas, que hagan la tarea y tal vez después programamos una sesión de práctica para evacuar dudas en la cual los convocamos a todos y el que tenga dudas entonces se conecta. ¿Les suena como algo factible? Sí, profe. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Profe? Sí, dígame. Para la tarea sí podemos hacer los dibujitos y todos los rayones para irnos guiando. Claro, no, para la tarea tienen que hacerlos. Entonces, vean que la tarea realmente, una parte fundamental es que los dibujitos sean muy representativos, ¿ok? Cuando ustedes van a hacer la tarea, yo quiero ver el tubo con original, los tubos secundarios, cuánto pusieron del diluyente, cuánto pasaron de aquí a acá, todo. ¿Ok? Profe. Sí. Se puede hacer, es que yo pienso hacerlo como en una hoja blanca, hacerlo a mano, luego tomarle una foto e incluirlo en el documento que le voy a enviar a usted. ¿Se puede hacer así? Perfectamente, claro que sí, cómo no. Okay. Me parece muy buena idea. Ok, ¿alguien tiene el folleto a mano? Yo. Ok,
usted me haría un favor, agarrar el problema, estamos en la página 21, ¿verdad? Váyase a la página 21, vea que el primer problema no es de diluciones en bacteriología. Léame usted, por favor, a mí el segundo problema. Es que no lo tengo en la pantalla, entonces tal vez si usted me orienta, yo lo voy escribiendo, ¿ok? Para que vea más o menos cómo es el proceso. Ok, comencemos. Ok. Tomamos 0.1 mililitros de un cultivo de Escherichia coli. Ok, Lo entonces, depositamos. de un toquecito para ir dibujando. Sí. Bueno, ok, entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos un cultivo de Escherichia coli. Este es el cultivo original. Y dice el problema que tomamos 0,1, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y qué hicimos con ese 0,1? Ajá. Y lo depositamos en 99.9 mililitros de agua estéril. Excelente, muchas gracias. Ok, ¿qué más? De esta disolución tomamos otros 0.1 ml y lo diluimos en 99.9 de agua. Perfecto. De esta última tomamos 0.1 ml y lo depositamos en un plato de Petri. Ok. Para que luego... Entonces, nada más déjeme cambiar, porque esta no fue una dilución. Lo depositamos acá, lo plateamos. Tomamos 0,1. Ajá. Y le agregamos 10 ml de agar licuado y mezclamos bien. Ajá. Al día siguiente contamos 90 colonias en el plato. Ajá. Ajá. ¿Cuántas bacterias por mililitro había en el cultivo original? Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, entonces, ven el esquema o sea, con letra más bonita, ¿verdad? Sin las limitaciones estas digitales, ustedes lo hacen, pero es importante que lo hagan así. Vean, voy a hacer énfasis en esto. Estoy omitiendo las unidades por razones de espacio y que el lapicito no es lo más fino que tengamos acá, pero las unidades es muy importante que las pongan siempre en el esquema. Pongan mililitros, ¿ok? Pongan UFC, pónganlo siempre, ¿ok? Ahora, sí. Los 10 mililitros de agar, eso no es importante. Iba exactamente a mencionar eso. Eso es un punto fundamental. Antes de que prosigamos, vean que la compañera que nos leyó el problema dijo que tomamos 0,1 mililitro, lo mezclamos con 10 mililitros de agar para platearlo. Esto es lo que se llama un plateo por vaciado. Usted puede tener la placa ya previamente hecha, agrega el volumen y lo esparce. O puede tener el agar licuado en un tubo, en este caso los 10 mililitros, lo mezcla y después deposita toda la mezcla, lo homogeniza bien y después deposita todo en la placa de Petri. Eso realmente, esos 10 mililitros no son para diluir, esos 10 mililitros son para platear. Por eso lo tomé en cuenta como plateo y no como dilución. ¿Queda claro? Fue la estrategia para platear. Entonces, siempre que les diga el problema, que usted tomó una cantidad y la mezcló con agar, usted la mezcla en agar no para diluir, la mezcla en agar para platear. Ese agar lo que le va a permitir es saber cuántas UFC hay en 0.1 mililitro. Pero eso no es una dilución. ¿Entienden? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Excelente pregunta, excelente pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces, vean que tenemos un esquema, una dilución seriada de 2 pasos. ¿Ok? Vamos a calcular primero la concentración en el tubo número 2, que es la que tenemos acá. ¿Cuál es la concentración en el tubo número 2? ¿Cuánto sería? ¿Cuál es el número de colonias? 90. Excelente. ¿En qué volumen venían ese número de colonias? 0,1. ¿Cuánto da 90 entre 0,1? 900. Excelente. Entonces ya tenemos el primer criterio, tenemos la concentración del tubo número 2. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuánto diluimos de aquí a acá. Para saber cuánto diluimos de aquí a acá,
necesitamos las diluciones individuales. ¿Cuánto diluí en el primer paso? ¿Cuál es el volumen final? 100. ¿Volumen inicial? 0,1. ¿Cuánto es 100 entre 0,1? 1000. 1000 o 10 a la 3, para que sea más fácil. La segunda dilución fue exactamente igual, y como es igual, entonces la segunda dilución es de 10 a la 3. ¿Cuánto es la dilución acumulada? ¿Cuántas veces diluí acumulado? O sea, del tubo original al tubo 2. 10 a la 6. Exacto, 10 a la 6. Muy bien. Entonces, si tenemos un cuántas veces diluí de 10 a la 6 y tenemos una concentración de 900 UFC por mililitro, ¿cuál es la concentración en el tubo original? La concentración en el tubo original sería igual a 900 por 10 a la 6. excelente, muy bien. Que eso es igual a 9 por 10 a la 8. 8. ¿Ven? ¿Queda claro? Entonces vean cosas importantes que aprendimos con este ejemplo. Primero, lo que me preguntaron, el esquema fundamental. El esquema siempre nos ubica visualmente para saber, para entender qué fue lo que hicimos. Segundo, tener claro todas las unidades y tener claro que el plateo no es una dilución. Tercero, tener claro a partir de qué tubo tenemos el recuento contable, porque ocupamos la concentración de ese tubo y ocupamos la dilución acumulada hasta ese tubo. Esa es la que nos sirve. Vean que tuvimos una dilución intermedia que para efectos de cálculo no nos sirve. Para efectos prácticos fue fundamental tener ese tubo porque nos permitió llegar, pasamos por el primero para llegar al segundo. ¿Ok? ¿Queda claro? Profe, Sí. es que a mí se me fue el internet cuando la compañera estaba preguntando de que si se puede hacer los problemas en una hoja y tomarle foto y subirle a la tarea, entonces no sé qué respondió usted. Ah, sí, sí, no hay ningún problema. Ah, ok. Me parece una muy buena estrategia para hacerlo. Solo por aclararle, digamos, si no me entendió bien, es como, digamos, tomarle la foto a la tarea, luego incluirla en el documento Word. Incluirla como una imagen. Ajá, sí. Claro, claro. Me parece muy bien. Me parece muy bien, sí, sí. Ahora con esta modalidad virtual tenemos que utilizar la imaginación al máximo. En una de las tareas anteriores, tuve la experiencia con una compañera de este grupo que me hizo una dinámica muy bonita y realmente captó el concepto de lo que yo pedí, que eran unos infogramas, que eran dibujos y junto con la receta. Y lo hizo también que yo me perdí y no encontré el link para entrar a eso. Después ella me aclaró y me dijo, véalo, ahí está. Entonces yo me metí, lo encontré y ya lo vi. ¿Qué es lo que les quiero decir? Bueno, que vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición y que la presentación de la tarea, pues es una fecha con la que vamos a contar, que por cierto revisen, porque Carlos incluso les dio un día más, o sea que la tarea sería para presentar no el jueves, sino el próximo martes. Entonces tenemos buen tiempo. Y de aquí a allá, si tienen dudas de cómo presentar la tarea, me lo pueden enviar de previo. Y si a la hora de presentarlos falló algo del formato, lo podemos corregir y trabajar. Lo importante es que al día de la presentación de la tarea hayan hecho el esfuerzo de hacer la práctica. ¿Ok? Vamos a ver, alguien que me ayude con el segundo problema. Bueno, el tercero en realidad, que me lo pueda leer. Yo, profe. Claro, muchas gracias. Yo le iba a ayudar de nuevo. Excelente. Léamelo. Dice, a partir de un cultivo de bacterias se toma 1 mililitro. Ajá. Y se diluye con 9 mililitros de agua estéril. Excelente. Luego, se toma 0.2 mililitros de la primera dilución, 0.2, ajá. de la primera dilución y se mezcla con 9.8 de agua. Ajá.
A partir de esta última se diluye 0.1 mililitro en 9.9 mililitros, me imagino que es, no tiene las unidades. Pero... Ah, muy bien. Y de aquí tomamos 3 porciones para depositar en otros tantos platos de Petri. Y está como entre paréntesis, es A, una mayúscula, y una porción de 1 mililitro para diluir con 9 mililitros de agua. De esta dilución tomamos 3 porciones de 1 mililitro para depositar en platos de Petri. Y eso está como el punto B. Luego, otras 3 porciones de 0.1 mililitro para otros platos. Punto C sería. A cada uno de los 9 platos agregamos 15 mililitros de agar licuado y mezclamos. Que eso es para platear, muy bien. Después de la incubación encontramos los siguientes números de colonias. Dice, hay un cuadrito, profe, que dice placa A. La placa A tiene 800, 950 y 900. Placa B, 75, 85 y 80. Y placa C, 2, 5 y 8. Muy bien. ¿Cuántas bacterias por mililitro había en el cultivo original? Recuerde que los límites de conteo, bueno, ahí dice que entre 30 y 300, pero nosotros estamos trabajando entre 25 y 250. Perfecto. Eso es. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vean el esquema. El esquema es un esquema que utiliza 4 tubos en diluciones seriadas. ¿Ok? ¿Dónde nos ponen la dinámica para que pensemos un poco más? Resulta que se toman plateos del tubo número 3, este de acá, el tubo número 3, y el tubo número 4. ¿Ok? Pero viendo los números, podemos descartar cosas rapidísimo. ¿Qué plateos no nos sirven? ¿O cuál plateo? El C. El C no nos sirve. El A y el C. El A y el C. El A y el C no nos sirve. ¿Cuál nos sirve? El B. Entonces, ¿qué es lo que nos están dando inicialmente? Bueno, eso tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque vean que ustedes me lo han preguntado reiteradamente. Ah, pero ¿cómo voy a pegar el rango? Bueno, estamos plateando un montón para que alguno nos salga. Resulta que hicieron un montón de trabajo y la pegaron porque uno le sirvió. Con que uno funcione, ya la pegaste, ¿verdad? Pero entonces, como no nos sirve el C, lo borramos. Y como no nos sirve el A, lo borramos. Eso fue trabajo y fue necesario para llegar hasta ahí. Pero para efectos de cálculo, solo nos interesa el B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tenemos réplicas, ¿para qué hacemos réplicas? Para tener un cálculo más preciso y más exacto. Entonces, ¿qué saco? Con réplicas. ¿Qué saco? Si tengo réplicas, puedo sacar un promedio, ¿verdad? ¿Entienden lo que es un promedio? Agarro el mismo tubo, lo plateo 3 veces, tengo 3 conteos similares pero diferentes, y entonces saco un promedio. Entonces sumo 75 más 85 más 80 y divido entre 3 y eso me da 80. ¿Ok? Tengo triplicados para sacar un promedio. Entonces, con estos datos, el valor que voy a trabajar es 80. ¿Queda claro? Entonces me quedo con 80. Entonces, de este tubo tengo 80 UFC
Y esto, recuerden que el plateo B había sido por mililitro. Entonces, la concentración en este tubo es de 80 UFC por mililitro. ¿Queda claro? Vamos a calcular los cuántas veces diluí individuales. Vamos a pasar esto para abajo y vamos a poner acá. La concentración en el tubo número 4 sabemos que es 80 UFC por mililitro. ¿Ok? Vamos a calcular los cuántas veces diluí individuales. El primero, volumen final, 10. Inicial, 1. 10 entre 1, 10. Ok. Si alguien no entiende, lo podemos especificar. Del tubo número 1 al tubo número 2. Volumen final. 10. Volumen inicial. 0.2. ¿Cuánto es 10 entre 0,2? 50. Excelente, muy bien. Del tubo número 2 al tubo número 3. Volumen final. 10. 10. Inicial. 0,1. 10 entre 0,1. 100. Excelente, muy bien. Y del tubo número 3 al número 4, volumen final. 10. Inicial. 1. Entonces sería 10 entre 1, 10. Esos son los cuántas veces diluí individuales. Ahora, el cuántas veces diluí acumulado, lo vamos a hacer hasta cuál tubo. Hasta el 1, hasta el 2, hasta el 3 o hasta el 4. 4. 4. ¿Por qué? Porque el conteo que tenemos es del tubo número 4. Vamos a ver, ¿cuál sería el cuántas veces diluí individual? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar cada uno. Entonces sería 10 por 50 por 100 por 10. ¿Cuánto da eso? 5 por 10 a la 5. 5 por 10 a la 5. ¿Ok? ¿Cuál es la concentración en el tubo original? Es 80 UFC por mililitro por 5 por 10 a la 5, ¿es, profe? Excelente, excelente. ¿Cuánto da eso? 4 por 10 a la 7. 4 por 10 a la 7, ¿qué? ¿Las unidades? UFC por mililitro. Excelente. ¿Lo ven? Entonces, nuevamente, vean, el esquema era relativamente complejo. Eran diluciones seriadas, pero con volúmenes diferentes, tanto de lo que pasamos como el volumen del diluyente. Los plateos se hicieron a múltiples niveles. Se platearon tubos diferentes. Un mismo tubo se plateó con volúmenes diferentes. Pero la claridad mental que tenemos que tener nos dice que es simplemente utilizar aquel tubo y aquellas condiciones que estén en el rango contable. Y después es solo realizar los cálculos. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí ahora y nos queda pendiente entonces, nos queda pendiente que ustedes comiencen, traten de hacer todos los problemas, todos los ejercicios, ¿ok? Y puede ser previo a la presentación de la tarea, que me manden un correo por el grupo de WhatsApp, me indique, bueno, estamos listos y ya vemos un grupo que queremos hacer una práctica, tenemos algunas dudas. Entonces programamos una sesión y nos sentamos a resolver las dudas. ¿Le suena? Sí, profe. Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, con lo de la entrega de la tarea, ¿podría como hacer solo un documento con las respuestas para entregarlo? Sí. Sí, sí, es lo más conveniente, claro. Un solo documento, lo pueden armar en Word, insertar imágenes, como han dicho las compañeras, convertirlo a PDF y mandar un solo PDF.
Profesor, ¿podría subir la presentación de diluciones a mediación? Claro que sí, cómo no. La presentación, el PPT, ¿verdad? Sí, Entonces, profe, la de la vez pasada, porfa, creo que es la que hace referencia a la compañera. perfecto. Entonces, yo igual ahorita les mando, bueno, en unas horas les mando el link a YouTube y le voy a enviar la PPT a Carlos para que la suba a mediación. Claro. Y se las puedo hacer llegar también por el grupo de WhatsApp. Gracias, profe, genial. ¿Algo más? Funcionó, ¿verdad? El lapicito. Bueno, espero que se haya entendido. Esto es de mucha paciencia, de mucha práctica, es matemática sencilla y directa, pero es importante entender, ¿verdad? Cualquier pregunta, como siempre, estamos a la orden. Y eso sí les digo, programemos una sesión de práctica, ya sea antes o después de la tarea. Lo importante es que se lleven bien los conceptos. Entonces, les agradezco mucho la atención y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Gracias, profe.